¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia para asistir a la presentación del libro La Transparencia, que edita María Bérgamo, que está a mi derecha. Yo soy Fernando Vallespín, soy el director académico de esta casa, el director del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Y bueno, voy a hacer aquí tengo un doble rol, tengo el rol de huésped, soy quien recibe este acontecimiento, porque es un acontecimiento siempre la presentación de un libro, y a la vez pues soy también autor de uno de los capítulos de un libro que nació, no sé si María luego lo explicará, o Jorge, que nació de un curso de verano que tiene este título de la transparencia, y que a su vez es el producto de una labor investigadora del grupo de investigación de Jorge Lozano, que toca este tema desde muchas perspectivas, pero en particular yo creo que os concentraste sobre todo en Wikileaks, ¿no? Que es uno de los temas centrales en torno al cual pues después se organizó un número monográfico que se titulaba así, La Transparencia, y en ese número monográfico, recuerdo una frase que me pareció transparente para acceder al concepto de transparencia. Es una frase de Gianni Vattimo, que cito yo en mi capítulo, donde dice que interpretar significa hacer transparente el significado. Y quiero empezar con esta frase porque me parece que refleja muy bien el problema que tenemos hoy cuando hablamos de transparencia. Transparencia parece que es simplemente un acontecimiento, algo que está ahí, que podemos ver, mientras que lo que da a entender la frase de Vattimo que acabo de mencionar es algo diferente. A la transparencia se accede mediante algo que llamamos interpretación. Por tanto, la información en sí misma no es transparente, sino lo que es transparente es la reflexión sobre la misma información. Yo creo que hoy tenemos una enorme cantidad de información, pero lo que no tenemos es conocimiento. O sea, la información por sí misma, si no es filtrada de alguna forma, no aporta, no añade nada a lo que ya sabemos. Yo creo que uno de los problemas que tenemos precisamente hoy como ciudadanos es que estamos sujetos a esa enorme masa de información, que me recuerda también otra frase que considero es muy relevante a este respecto, que es de James Clegg, que tiene un libro que se llama Infoglut, que es un libro que recomiendo vivamente, que dice: cuando la información es barata, la atención es cara. Es decir, que cuando no cuesta acceder a la información, dejamos de prestar atención. Bueno, ¿y por qué digo esto cuando estamos hablando de la transparencia? Pues lo digo por una razón muy sencilla, que es que no hay una vía de acceso al mundo, a la realidad, si no es a través de algún tipo de filtro, si no es a través de algún lenguaje. Y por tanto, desde el momento en que utilizamos un filtro, necesitamos descodificar el filtro a través del cual contemplamos lo que entendemos por realidad. Por eso yo creo que es muy importante estar alerta, que vivimos en una ilusión de claridad, en una ilusión de control. Ahora se habla continuamente de eso que se dice la sabiduría de las masas, the wisdom of the crowds, que es el término que se utiliza, donde fundamentalmente lo que se hace es simplemente utilizar máquinas que seleccionan las informaciones que nosotros vamos introduciendo en la red. Este es el problema de los big data, donde realmente somos transparentes para la máquina, somos transparentes a partir siempre de un elemento mediador, que en este caso es el algoritmo. Entonces somos transparentes para la máquina, pero solo a efectos de lo que ella busca, que generalmente lo que ella busca es detectar cuáles son nuestras preferencias para inmediatamente conseguir ofertarnos algo. Entonces, el problema que yo creo que está suscitando la transparencia, yo trato de incorporarla, llevarla a mi terreno, yo soy politólogo, es que hemos incorporado un concepto de transparencia
que se ha identificado también a esta nueva cultura de los datos, hay un nuevo culto al dato, todo debe cuantificarse, pero nada se cualifica. Es decir, que nos sobran datos, nos sobran cuantificaciones sobre la realidad, pero nos falta, y esto yo creo que es uno de los problemas de nuestro tiempo, nos falta reflexión. Como dije al comienzo, uno de los incentivos para plantearnos el tema de la transparencia hoy, y el título del libro yo creo que lo dice muy claramente, la transparencia engaña. El problema es que hoy el discurso que prevalece es el discurso de una supuesta transparencia, pero una transparencia que no desvela. Durante el curso había se presentaron algunas fotos que yo creo que muy relevantes, y había una que a mí me llamó mucho la atención, que era una chica que llevaba un velo debajo del cual se transparentaba su desnudez. Este es el punto quizá más interesante, ¿no? Es decir, la desnudez se ve cuando es velada. Si aparece desnuda, no tomamos conciencia de hasta qué punto existe la desnudez. Que es un poco el problema que este autor que ahora está de moda, Byung-Chul Han, este autor que es medio surcoreano, medio alemán, llama, que dice que es el problema, esa es la diferencia entre erotismo y pornografía. Una sociedad totalmente transparente es una sociedad pornográfica, no es una sociedad erótica. Es decir, no es una sociedad donde el ocultar algo es lo que nos permite realmente detectar la naturaleza de ese algo. Pero esta es una actividad que tenemos que poner en marcha a través de procesos de reflexión, y yo creo que esto es precisamente lo que ha conseguido hacer este libro, porque es un libro escrito desde muchas perspectivas, con muchas voces, donde algo que parece tan transparente a priori como es el concepto de transparencia, luego después, una vez que vamos profundizando en él, nos damos cuenta con que es un concepto verdaderamente endiablado. Yo lo voy a dejar aquí, mi tarea aquí, como he dicho al principio, es darles la bienvenida, y voy a pasar a los que verdaderamente saben de estas cosas, que son Miguel Ángel Aguilar, querido amigo y compañero de tertulia, y Jorge Lozano y María Bérgamo, que es la editora de este libro. Doy la palabra en primer lugar a Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Fernando. Has dicho cosas muy inteligentes y muy bien traídas a cuento. Por ejemplo, que presentar un libro es un acontecimiento, lo cual quiere decir cómo ves tú este asunto del libro y del papel. Lo ves absolutamente desaparecido y te parece realmente acontecimiento la presentación de un libro. No has dicho de este libro, de un libro. Y no. Bueno, has dicho cosas que están muy bien, nos llevarían al tema de la transparencia y la invisibilidad de aquello que es transparente, no es visible. Y has hablado de la información sin conocimiento, habría que hablar de la noticia sin información. En una frase, no sé si es de un coreano o mía, de que estamos inundados de noticias y carentes de información. Inundados de noticias y sin conocer, sin tener el sentido que tienen. Como pasa siempre con las informaciones, está la gente con el agua al cuello y lo primero que le falta es agua potable. Aquí lo primero que falta en medio de esa inundación de noticias es inteligibilidad. Y me gusta mucho Blake, la cita que hace de él, y sobre este tema podríamos estar hablando toda la tarde. El acceso a la realidad mediante un filtro, la sabiduría de las masas, el algoritmo, realmente la utilización,
Digamos, yo por ejemplo, ¿para qué uso el Google? Pues yo me acuerdo, quiero citar a Kundera, tío, en aquel libro de la lentitud, decía una cosa sobre la mecánica existencial. Entonces, como no tengo el libro, como yo todos los que he leído los tengo subrayados, pero no los tengo en ese momento, agarro Google y pongo Miguel Ángel Aguilar y Milán Kundera. Y salen todas las citas que he hecho de Kundera desde que era pequeñito, todas las citas, incluidas naturalmente las de la lentitud. Fantástico. Bueno, eso es algoritmo. Eso es algoritmo. El culto al dato, etc. Y bueno, ya no quiero entrar en todo lo que has dicho al final, porque en fin, sería muchísimo más. Eso sí que nos apasionaría mucho. Pero yo voy a hacer una cosa muy sencilla, que no es una columna que he publicado, que tengo la garantía de que nadie la ha leído, porque la he publicado en una revista que prácticamente pues, es clandestina, que se llama El Siglo, pues seguro que recoge a ustedes de nuevo. Y resume un poco lo que yo pienso de este libro. Y la titulé Transparencia para qué. La palabra transparencia, dice el profesor Jorge Lozano, es una palabra que cubre los más diferentes espacios, desde la exigencia por razones éticas y políticas de la ciudadanía, que a veces alcanza rango de ley. En consecuencia, es consecuencia, para muchos, de un desarrollo tecnológico que ha creado nuevos regímenes de visibilidad con el paso de una miopía que dificulta la visión cercana a una hipermetropía que hace borrosa la lejanía. Además, subraya, es algo material, físico, que se encuentra en los cristales y también es una estrategia. En el ámbito de las ciencias sociales, oscila entre la utopía y la apolia, entre el deseo y la imposibilidad. Es un concepto extraordinariamente difuso y confuso, contrario y vecino del secreto. Es imposible definirlo sin interrelacionarlo con otros como la confianza, la sospecha, la apariencia y la mentira. Hablar de transparencia remite a la verdad desnuda, a la mentira, el engaño, el disimulo, lo falso, lo auténtico, lo nítido, lo diáfano y lo translúcido. Entre nosotros, la vicepresidenta para todo, Soraya Sáenz de Santa María, se ha mostrado obsesa con la transparencia, a la que se ha referido con reiteración permanente, para evitar las respuestas que le reclaman los periodistas en la rueda de prensa de los viernes cuando da cuenta del Consejo de Ministros. Las preguntas pueden versar sobre las cuestiones más diversas, pero la forma de reunirlas ha sido, por parte de la vicepresidenta, la de invocar la ley de transparencia como bálsamo de fiarlas. Primero, aduciendo que por primera vez este gobierno había presentado un proyecto en el Congreso de los Diputados sobre la materia, y luego porque se había procedido a su aprobación. Tenemos así un caso de conducta opaca, haciéndose pasar por transparente. Es un caso manifiesto del proceso de generación social de la ignorancia, como condición de posibilidad de la vida social, según definición del profesor Ramón Ramos en uno de los trabajos de este volumen. Su ensayo, igual que el del profesor Jorge Lozano, están incluidos en el volumen de Transparencia, Engaño, etc., editado por María Albertano. En estas páginas se comprenden además las restantes ponencias del encuentro que con este mismo título se celebró dentro de los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo del Escorial, del 22 al 24 de julio del 2013. El resultado es una aproximación académica desde diferentes ángulos que suma esclarecimientos lúcidos y abre perspectivas fértiles. Algunas observaciones compartidas señalan que el mundo de plena transparencia para todos sería un horror totalitario, tan extremo como un mundo de plena opacidad. De manera que los actores, para preservar su libertad, en el resguardo de agresiones e inseguridades, optan con gran frecuencia por no saber. Esa es la cultura política de los dominados en las dictaduras, donde el saber compromete, por lo que se trata más que de no decir, de no saber. El profesor Fernando Espín precisa que no hay una realidad transparente y que la realidad solo adquiere la transparencia
si se aplican determinados filtros. Lo acabo de repetir. Luego propone la inversión del panóptico de Jeremy Bentham, de modo que los políticos sean transparentes para los ciudadanos sin que puedan arrogarse el poder del encubrimiento para alcanzar la legitimidad. Por su parte, el profesor Marcelo Serra propone animar el estudio de los procesos de mediación y avisa sobre los peligros escondidos en las seductoras retóricas que simulan la inmediatez. Otras conclusiones interesantes son las de Raico González acerca de la transparencia como efecto de sentido, con referencias a la criptología y su tarea de hacer que cualquier cosa signifique cualquier cosa. Y el paso de la transparencia a la imperceptibilidad. También la de Óscar Gómez, a propósito de Wikileaks y la transparencia, o la de Pablo Francescuti sobre la transparencia mediatizada, el Cablegate y la agenda del diario El País. Bien, yo creo que el libro es un acierto, es un acontecimiento, considero emocionado, y si hubiera que decir algo para próximas ediciones, yo incorporaría un anexo con la ley de transparencia y un estudio que estamos a punto de terminar sobre la ley de transparencia como un caso de opacidad, que aparecerá próximamente en las páginas del semanario, del periódico semanal Ahora, a punto de aparecer. Muchas gracias.